Buenas noches, alumnos de Psicología de la 21 generación del plantel Tlalpan del tercer cuatrimestre. Me presento, mi nombre es Alejandra González Díaz, soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy pedagoga, tengo la maestría en tanatología, egresada de aquí de la institución, y soy aspirante a doctorado de aquí también de la institución. En esta ocasión me es un grato placer poder dirigirme a ustedes a través de este video para compartirles que seré su maestra en la materia de aprendizaje y memoria. ¿Sí? En ese sentido estamos contando con un total de 5 clases, incluyendo esta clase, ¿verdad? Y que en algún momento vamos a estar compartiendo dentro del aula. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes algo que tendrá que ver con parte de su formación y sobre todo con esta parte psicológica que es tan importante y determinante en todo aspecto de la vida, ¿no? Desde una cuestión cotidiana, social, académica. Es por esto que en este sentido una de las pretensiones es precisamente cómo los contextos sociales y culturales del aprendizaje. ¿Cómo se van a definir? ¿Qué los va a definir? ¿Qué define mi aprendizaje? ¿Cuál será mi contexto? ¿Sí? ¿En qué sociedad me estoy desarrollando? ¿Qué sociedad me está creando y criando? ¿Verdad? ¿Cómo es mi sistema de memoria? Ustedes han notado, obviamente, que hay gente que tiene una memoria increíble, ¿no? De fotografía, recuerdan detalles, situaciones y demás. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Que no todos tenemos lo mismo? ¿O cuál será? Entonces veremos esta parte de sistemas de memoria en el aprendizaje académico, porque algunas personas pueden retener ciertas habilidades como la parte de español y otras no matemáticas, como la parte de educación física y otras música, ¿no? En esta situación. Y obviamente pretendo o se pretende esta materia que en algún momento podamos hacer una práctica, obviamente, pues dentro del aula. El libro que vamos a tomar como argumento para esta materia se llama La memoria en el aprendizaje. Repito, La memoria en el aprendizaje. La editorial es Trillas. Ajá. Y el autor es Francis Bailey. Francis Bailey. De alguna manera, en algún momento yo me comunicaré a la institución para que me puedan otorgar el correo electrónico del jefe de grupo o de alguno de sus compañeros del grupo, ¿verdad? Que ya en algún momento las asistentes académicas tuvieron a bien preguntarles y yo haré llegar digitalizado, pretendo, ¿verdad? Hacer llegar digitalizado el libro. El día de hoy lo llevé a que, bueno, pues un experto me ayudara a escanearlo, de tal manera que para ustedes a más tardar el miércoles de esta semana esté en sus manos este libro. Entonces tendrían prácticamente 8 días o más de 8 días para poder abordarlo. Y quien quiera comprarlo, bueno, pues repito, el libro se llama La memoria en el aprendizaje. La editorial es Trillas y el autor es Francis Bailey. ¿Ok? Y bueno, pues centrados en esta materia, he de decirles que el objetivo principal o primordial de esta materia es que al finalizar el curso, el alumno definirá los mecanismos del aprendizaje y la memoria para aplicarlos en el proceso educativo, con el fin de apoyar la mejora en los procedimientos de instrucción de lectura y matemáticas. O sea, la idea es que ustedes en algún momento, a lo mejor uno de sus pacientes realmente lo que tiene algún problema es en el aprendizaje y en la memoria. Entonces, bueno, determinar y detectar cuáles son los mecanismos que están por ahí fallando y en medida de eso poder darle una guía, poder darle una terapia, una orientación hacia dónde tiene que encaminar esta parte de mejorar su aprendizaje y su memoria, porque finalmente
pues es lo que nos va a estar acompañando a lo largo de nuestra vida en cualquier contexto, ya sea una educación formal, una educación informal. El hombre en todo momento está aprendiendo. Entonces, ¿cómo aprende? ¿Qué aprende? ¿Y para qué aprende? No, muy bien, todos los seres humanos sabemos que aprendemos a través de las necesidades. ¿Qué me lleva a necesitar aprender de? ¿Ok? Entonces, la situación de evaluación quedará de la siguiente manera. Participación y tareas va a tener un total del 33%. Coordinación de discusión de lecturas y conceptos va a tener un 33% y el examen final un valor del 33%. ¿Ok? Mucha gente me dice, ¿y de dónde va a salir el examen? De las lecturas. O sea, no es de un concepto que yo diga, no es de una situación que se me ocurrió en el momento y lo puse, no. Todo el examen es a través de del libro. ¿Ok? La primera tarea que van a tener ustedes que elaborar va a ser un cuadro sinóptico, ¿sí? De la página 23 a la 55. ¿Ok? Repito. La primera tarea a entregar es un cuadro sinóptico de la página 23 a la 55. Esta tarea tendrá que ser elaborada a mano, tendrá que tener una carátula y obviamente, jóvenes, no estoy pidiendo mapas mentales, no estoy pidiendo mapas conceptuales, es un cuadro sinóptico, ¿ok? Entonces, repito, es elaborado a mano, ¿verdad? Con carátula. Les quiero suplicar de la manera más atenta que no utilicen varias tintas, que sea solamente una tinta, de tal manera que, bueno, pues tengo una presentación a nivel, de nivel profesional, del nivel universitario. Entonces, los temas que nosotros vamos a abordar en estas 5 materias, ¿verdad? En estas 5 clases, perdón, la primer clase, bueno, pues es esta que están ustedes viendo, que prácticamente sería una introducción al tema, ¿verdad? A la materia, y los temas serían, en la segunda clase sería, ¿por qué aprender acerca de la memoria? El tema 2 sería 5 principios de la memoria y el aprendizaje de conceptos. El tema 3, ¿por qué son importantes las raíces culturales en el aprendizaje? Estos serían los 3 temas que veríamos en la clase 2, que estaría programada para el 15 de octubre. Para el 22 de octubre sería la clase 3 y estaremos abordando el tema de memoria de trabajo, la puerta al aprendizaje. El tema 5 serían funciones ejecutivas. Y el tema 6 serían memoria semántica, fundamentos del aprendizaje. Entonces, estos temas, hasta ahorita si ustedes se fijan, llevamos 6 temas, 2 clases, espero yo que sean clases presenciales. Y esta última que abordé, clase 3, 22 de octubre. Para el 29 de octubre sería la clase 4 y abordaríamos el tema de memoria semántica, una perspectiva sociocultural, ¿sí? Sería el tema 7. El tema 8, memoria episódica. Y el tema 9 sería memoria autobiográfica, ¿ok? Entonces, ese sería la clase 4, serían esos 3 temas, ¿verdad? Y la fecha sería el 29 de octubre. Y para el 5 de noviembre, que sería nuestra última clase, sería hacer prácticas, ¿verdad? Una clase práctica, ¿sí? Y sería como último hacer un resumen de todos los temas abordados. Y ese mismo día, 5 de noviembre, ¿verdad? Tendrá que ser el examen final. Repito, el examen final será determinado por los conceptos que hemos abordado a lo largo de estos temas, ¿ok? Espero que hasta aquí haya quedado claro qué es lo que vamos a abordar, las fechas, la manera de evaluación, los temas y sobre todo el libro, ¿sí? Repito, el día de mañana me daré la tarea de pedir a Unidad Académica de Tlalpan que me sea otorgado un correo electrónico y a más tardar el miércoles de esta misma semana yo haré llegar el libro, espero escaneado,
¿sí? Y bueno, pues entonces ahí estaría esta parte, ¿ok? Bueno, en algún momento me gustaría repetir el objetivo, ¿sí? Para que nos quede muy claro, muy, muy claro, porque de repente comienzan a decir, ¿y por qué no vimos esto? Bueno, pues porque no es la parte objetiva, ¿verdad? Y repito, el objetivo es que al finalizar el curso el alumno definirá los mecanismos del aprendizaje y la memoria para aplicarlos en el proceso educativo, con el fin de apoyar en la mejora de los procedimientos de instrucción de lectura y matemáticas. ¿Ok? Y bueno, en base a esto comenzamos con esta parte teórica, que es la parte de la introducción, y es ¿por qué aprender acerca de la memoria? ¿Por qué es importante aprender acerca de la memoria? Porque a mi psicólogo me es importante saber cómo aprende esto. Obviamente conjuntando con otras habilidades que ustedes como psicólogos tendrán en su formación, como esta parte de personalidad, como esta parte de la teoría psicológica, como esta parte de teorías de desarrollo, como esta parte de teorías de aprendizaje, ¿verdad? Es importante que ustedes prácticamente se vuelvan especialistas de cómo aprende el ser humano. Y dicen por ahí, bueno, pues es que a mí como psicólogo, ¿qué me importa cómo aprenda? Finalmente yo no le enseño, no. Pero finalmente no le vas a enseñar en una vida de aprendizaje, pero sí en un aprendizaje de la vida cotidiana. Quien tiene un problema de aprendizaje también tiene un problema de cómo entender las cosas, ¿ok? De cómo aprender, de cómo, qué es lo que realmente me está diciendo alguien que está tratando de comunicarse conmigo, ¿sí? Y obviamente, a través del aprendizaje, yo tendré que ver cuáles son las necesidades de esta persona, ¿no? ¿Qué necesita aprender? ¿Qué debo enseñarle yo? ¿Qué debo de entender con lo que me está diciendo? ¿Qué debo de hacer, no? Lo otro es importante tomarse el tiempo para entender los sistemas de memoria. O sea, necesito saber tú, el que estás frente a mí y me estás exponiendo tu situación o me estás exponiendo tu problemática, entenderte cómo es que tú aprendes. O sea, me es bien importante poder captarte. Ustedes como psicólogos pues tienen que ir un paso al frente, un paso adelante sobre lo que esta persona está intentando explicarme, ¿no? Y sobre todo esto, cómo a través de cómo se relaciona su memoria y con el aprendizaje. O sea, ¿de qué te estás acordando? A lo mejor a alguien no le parece importante que tú aprendas cómo hacer una comida. Pero si en algún momento está teniendo problemas con alguien a quien le debe entregar o quien le debe hacer la comida, entonces, ¿qué aprendiste? ¿No? De repente vemos señoras y dicen, pues es que yo no me acuerdo absolutamente de nada. Y se lo han repetido una y otra y otra y otra vez. Entonces, ya no nada más le está causando problemas a lo mejor en la escuela, le está causando problemas en la familia, le está causando problemas en la sociedad, le está causando problemas en su religión. Hay un autor que se llama Luis Tuck y habla sobre estructura de acogida y dice que finalmente los seres humanos no nada más nos guiamos de lo que nos dice nuestra sociedad primaria, que la sociedad primaria pues es la familia. También nos estamos guiando de cómo son los mensajes que nos da, por ejemplo, no sé, la iglesia, la escuela, los amigos, los vecinos, la ideología, la misma psicología de la sociedad, de la familia, porque finalmente nosotros antropológicamente nos estructuramos dentro de una sociedad. Entonces, el hombre, antropológicamente, cómo se está reproduciendo y en qué le está ayudando esta parte de la memoria y del aprendizaje. ¿Qué entiende? ¿Qué necesita? ¿Por qué le es difícil? ¿Cómo yo como psicólogo debo de a lo mejor de observar cuáles son sus líneas de aprendizaje y de memoria? ¿Ok? La parte de los principios de la memoria y el aprendizaje de conceptos. El proceso de aprendizaje es importante y obviamente cómo es que funciona. ¿Cómo puedo aprender yo? Me cuesta trabajo aprender como los demás. Necesito formular
un proceso que me ayude a aprender. Y entonces ahí devienen algunos conceptos que en últimas fechas se han dado, ¿no? Estilos de aprendizaje, ¿no? Dificultades en el aprendizaje, niños con problemas de aprendizaje, necesidades educativas especiales, pero cuando hablamos de necesidades educativas, no nada más nos estamos mostrando en esta parte académica, también nos estamos aportando en esta parte social, en esta parte incluso de la vida cotidiana, ¿no? O sea, ¿por qué no aprendes? ¿O por qué si aprendes? ¿No? Incluso cuando los que aprenden mucho, también es un problema de aprendizaje, ¿sí? Los niños superdotados son niños con problemas de aprendizaje, porque se supone que dentro de las escuelas llevan una estructura, llevan un sistema, pero a ellos los sobrepasa. Entonces, ¿qué hago yo maestra o qué hago yo psicólogo con este niño que está aprendiendo demasiado? ¿Qué debo de hacer con él? ¿No? Y cómo debo de dar a lo mejor alguna instrucción en algún momento a la maestra con el trato, ¿no? De repente son niños muy violentos, ay, es que ese niño es muy grosero. No, lo que pasa es que ya aprendió y lo que pasa es que también el aprendizaje que tú le estás dando no le está siendo importante, no le está siendo interesante, no le está siendo significativo. Entonces, eso también necesito que me sea importante lo que me estás enseñando para yo poder poner atención. Y si lo que me estás enseñando ya lo sé, pues no tiene caso. No tiene ningún caso entonces. Por eso hay niños tanto, ¿no? Me comentaba un compañero que trabaja en una secundaria y a los que pusieron a diagnosticar TDAH, pues fue a los maestros. Y entonces todos pusieron que todos los alumnos de 700 que eran, me parece que eran 450 tenían TDAH, ¿no? Entonces dices, ¿todos están enfermos? No, lo que pasa es que están en etapas de desarrollo diferentes. Eso también cambia. Yo no puedo enseñarle lo mismo a un niño de primero de primaria a uno de primero de secundaria. Primero por etapa, segunda por estrategia y tercera por intereses y necesidades. Siempre eso es importantísimo abarcar. Debo entender mejor la naturaleza del aprendizaje. Me debo de adentrar a características funcionales y neurológicas. Porque también eso tiene que ver. Si mi cerebro no está funcionando como debe ser, no es una cuestión nada más de atención. A lo mejor en algún momento mi cerebro no está recibiendo la parte química, la parte motivacional, entonces tendría que ver qué voy a hacer, ¿no? Entonces tengo que ver las características funcionales y neurológicas de la memoria del aprendizaje. Cuando aprendo, ¿qué se echa a andar? ¿No? Por ahí dicen, es que se mueve la ardilla. No, espérense. Todo necesita y todo va por estructuras mentales, estructuras de conocimiento, estructuras de aprendizaje, ¿no? La naturaleza física de los sistemas de memoria y comprensión de las realidades cognitivas, ¿sí? ¿Realmente qué aprendo? ¿No? ¿Realmente qué entiendo? Ok, entonces, la naturaleza física de los sistemas de memoria. ¿Cómo de alguna manera yo voy a emplear, voy a utilizar de manera natural lo que me ayuda a aprender, ¿no? Como en alguna circunstancia, yo aprendo, ¿bajo qué circunstancia también? ¿Qué empleo para poder aprender desde mi parte natural, desde mi parte de pensamiento, desde mis propias estructuras, ¿no? ¿Cómo voy entendiendo mi realidad? Nos hemos dado cuenta de repente que hay gente que dice, es que yo entendí esto. No, pero es que no era así, era de otra manera. E incluso cómo se resuelven problemáticas o cómo se dan problemáticas a través de mi no comprensión de la realidad como todos los demás, ¿no? De repente, pues, ay, es que se piensa bien raro o ese es bien extraño. De repente pensamos que si todas las familias acostumbramos a comer a las 2 de la tarde, todas las familias vamos a comer a las 2 de la tarde y eso no es real. ¿No? De alguna manera, todos entendemos de manera diferente, todos los seres humanos aprendemos de manera diferente. Tendrá que ver con una parte natural, una parte neurológica, ¿no? Cómo aprendo, qué me es importante,
qué no me es importante. Y algunas cosas que no me son importantes las llego a aprender y las llego a tener en mi memoria. Nos hemos dado cuenta que también aprendemos de las cosas negativas que de repente nos suelen suceder en la vida cotidiana, ¿no? Y sobre todo pues en el aula, ¿no? Si en algún momento yo me siento a gusto en el aula y a lo mejor la maestra está haciendo todo su esfuerzo porque yo aprenda, pero de repente pues no se me da a aprender, ¿no? Yo recuerdo mucho en la primaria había niños que tú les enseñabas perfectamente las tablas de multiplicar o les enseñabas perfectamente el proceso para resolver multiplicaciones. Cuando ellos se iban a receso, cuando ellos regresaban de receso ya no se acordaban. Y le dices, oye, Juanito, es que tú pusiste esto, ¿te acuerdas? No, maestra, sí es mi letra, pero no me acuerdo cómo lo hice, ¿no? Entonces de repente dices, híjole, pero era una persona excelentísima para dar discursos. Muy, muy, muy inteligente. Tú le preguntabas, por ejemplo, oye, ¿qué es la gente de la tercera edad? ¿No? A un niño de segundo de primaria. Y te contestaba perfecto, porque el discurso se lo sabía muy bien. ¿Por qué? Porque su abuela era una mujer de la tercera edad. Entonces, desde ahí esos conceptos eran importantes para él aprendérselos, ¿sí? ¿Por qué son importantes las raíces culturales en el aprendizaje? Bueno, pues nosotros sabemos qué son los grupos étnicos. Entonces, lo que no es importante para la gente de campo, pues lo que es importante para la gente de campo, tal vez para la gente de ciudad no lo sea. O lo que es importante para la gente de ciudad, tal vez para la de campo no lo sea. O lo que es importante para la gente de Oaxaca no es importante para la gente de Guerrero, ¿no? O de Chihuahua, o también tendría que ver con esta parte de cuáles son las raíces, ¿no? ¿Qué nos enseñaron? Lo que estaba comentando desde hace un rato, ¿qué nos enseñaron desde que somos pequeños, ¿no? De repente hay niños que, me acuerdo mucho de una situación donde llevan a un niño, donde las tortillas las hacen en comal, y él siempre había visto que las tortillas salían de una máquina, y entonces él decía, yo no quiero de esas tortillas porque ya estuvieron en la lumbre. Y van a saber a carbón, o van a saber a leña, o van a saber al árbol que están quemando, porque ni siquiera le llamaba leña, ¿no? Que realmente en su vocabulario, en su aprendizaje, en su idea de concepción, pues no había nada de eso, ¿no? Entonces, explorar diversas comunidades de aprendizaje y poner de relieve las raíces sociales, ¿no? ¿Dónde te creaste? ¿Dónde te criaste? Bueno, pues va a ser la manera en cómo tú te vas a relacionar. Si vives en una sociedad violenta, pues tu manera de reaccionar ante todas las circunstancias, pues va a ser violenta, desafortunadamente, ¿no? ¿Qué pasa con los seres humanos? ¿No? Hay un autor muy reconocido que es Emmanuel Kant y dice que los seres humanos somos los únicos que nacemos en estado salvaje, que nosotros para poder relacionarlos con las demás personas pues de alguna manera tendríamos que ser incluso domesticados. Cuando yo escucho esa palabra domesticados me suena animales, ¿no? Pero no es cierto, me doy cuenta que a los seres humanos también desde pequeños nos tendrán que enseñar, nos tendrán que enseñar cómo levantarnos, dar las gracias, que esto sí es mío, esto no es mío, ¿no? Incluso desde pequeños dicen, no, 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 ese es de mamá, o ese es de tu hermano, eso no lo toques, eso es tuyo, ¿no? Como haciendo esta parte de lo que sí te pertenece y lo que no te pertenece, lo que sí puedes y lo que no puedes, ¿no? Introducirse en un marco de trabajo sociocultural, ¿no? De repente nos damos cuenta que la gente que vive donde se habla un dialecto, pues no va a hablar igual donde se habla, por ejemplo, un castellano, ¿no? O la gente que habla un dialecto de Yucatán no habla lo mismo que una gente que habla un dialecto en Veracruz. Y las costumbres parecerían, de repente decimos, ay, pues es que es lo mismo, no es cierto. Incluso, bueno, pues yo como tanatóloga me doy cuenta que todas las culturas van a celebrar la muerte desde sus propias creencias, desde sus propias ideologías, desde sus propias necesidades. Entonces me doy cuenta, ¿verdad? Que no va a ser lo mismo, no tienen incluso ni los mismos significados ni los mismos conocimientos, ¿no? Dice, y tengo que tomar en cuenta este marco sociocultural para ayudar a entender y responder de manera eficaz a las luchas que enfrentan muchos estudiantes en la escuela, ¿no? O sea, porque de repente
a este tipo, y lo hemos escuchado últimamente en las noticias, se habla de barreras de aprendizaje, ¿no? Y una de las barreras del aprendizaje son precisamente las cuestiones socioculturales, ¿no? Y que ahora, en este término de inclusión, lo que se pretende es que todos los niños que a lo mejor fueron criados y creados dentro de un contexto diferente de la escuela puedan ser integrados a esta sociedad y que bueno, que de alguna manera estamos hablando de una sociedad cultural, que deben de aprender, que deben de entender, ¿no? ¿Qué les debo de enseñar y cómo los debo de enseñar? Obviamente las maestras que están frente a grupo tienen que entender también que deben hacer modificaciones a sus planes de estudio, a su manera de referirse a estos niños, a su manera de trato. De repente, me encuentro o se ha comentado algunas situaciones donde hay niños que no están acostumbrados a su traje regional, quitárselo, ¿no? Y entonces en esa escuela se pide el uniforme. Y entonces la maestra se encuentra en esa disyuntiva. ¿Qué voy a hacer? Si él está acostumbrado, ¿cómo es que se lo voy a quitar? Entonces, en algún momento, las autoridades y los mismos maestros acordaron que le iban a dar un tiempo a ese niño mientras pues de alguna manera se acondicionaba, ¿no? De alguna manera se organizaba o asimilaba cómo era la manera de conducirse dentro de la escuela, porque muchos niños pues no aprenden porque no entienden, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, eh, cuando dices, saca la pluma que está en la mochila. Para muchos niños decir saca, ¿verdad? Es una bolsa en su región, ¿no? Si nosotros mismos decir banco, cuando decimos bancos, pum, viene a mi memoria. Banco para sentarte, banco de ir a sacar dinero, banco de un banco de peces, banco, ¿a qué banco te refieres? ¿No? Y si nos vamos a otro país, pues es lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería entonces la memoria central para el aprendizaje? ¿No? Obviamente, ¿cuál es la puerta del aprendizaje? Para mi aprendizaje, para su aprendizaje, para el de él, para el de ella. O sea, ¿cómo aprenden? ¿No? Ustedes mismos como estudiantes se dan cuenta que cada uno de ustedes tiene un hábito de aprendizaje diferente, un hábito de estudio, ¿no? Hay quien de alguna manera necesita tener alguna música o algún ruido para poder estudiar. Hay quien dice, definitivamente yo no. O sea, no puedo estudiar, no puedo aprender si tengo ruido. No puedo estudiar, no puedo aprender si están pasando. No puedo estudiar, no puedo aprender si la letra es grande. No puedo estudiar, no puedo aprender si no escucho, si no veo, ¿no? Si no interactúo, entonces no puedo aprender. ¿Cómo aprendes tú? ¿Cómo aprenden los demás? ¿Qué debo de hacer, no? Donde inicialmente procesamos información nueva sobre lo que estamos aprendiendo. ¿Dónde? Por el oído, por los ojos, por la boca, ¿sí? ¿Cómo aprendo yo? ¿No? ¿Qué se activa en mi mente, en mi cerebro? De repente cuando digo, hace rato comentaba la palabra banco, inmediatamente se activa mi cerebro y me imagino, ¿no? Me imagino. Viene a mi memoria, ¿no? O sea, viene a mi memoria, se activa mi memoria y vienen a mi memoria imágenes. Hay quien dice, pues yo no me acuerdo de las imágenes, yo me acuerdo de los ruidos. O hay quien necesita ver para verdaderamente recordar qué es lo que están necesitando, ¿no? Obviamente nos lleva a centrar la atención y a manipular la información. ¿Qué sé? ¿No? ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué entendiste tú? ¿Cómo lo voy a entender yo? ¿Qué voy a hacer contra esto, ¿no? O con esto, incluso. Conectar a la memoria consciente, ¿no? Precisamente esa es la puerta de entrada para todo el aprendizaje. O sea, voy a partir de mi consciente. ¿Qué sé? ¿Qué tengo en este momento? ¿Qué me recuerda, no? Y en algún momento tendré que echar mano de mi memoria. ¿Qué se quedó ahí concentrado en mi memoria? ¿No? Porque de repente podemos decir, no sé, este niño nunca, yo como padre nunca le he enseñado lo que es una, no sé, una plancha,
pero a lo mejor en la escuela sí ya le enseñaron. A este niño nunca le he enseñado, por ejemplo, a resolver matemáticas de esa manera. Incluso muchos alumnos dicen, mamá, tú no me enseñes, la maestra es la que sabe, tú déjalo así. Y la mamá incluso se queda frustrada, porque dice, es que yo nunca aprendí así. Pues no, porque obviamente son otras estrategias. Hay muchas mamás que dicen, ¿cómo cree maestra que el niño va a aprender si ve un video? O sea, lo distraen. Y dice la maestra, no. O sea, el niño va a aprender si ve imágenes, ve situaciones, ¿no? Y que de alguna manera le ayuden. Por eso la importancia, incluso en 1600 y tanto Comenio decía, los niños van a aprender mientras estén viendo. Si no ven, los niños no aprenden, ¿no? Entonces, tan importante lo que Comenio decía en algún momento, ¿no? La función ejecutiva es la capacidad para interpretar de forma independiente la información, ¿no? La función ejecutiva. ¿Cómo yo, a pesar de que no estoy viendo un libro, en mi mente va a venir esa imagen de ese libro, ¿no? Porque ya está la información aquí. ¿Cómo la voy a procesar? Incluso cuando a nosotros nos dicen, oye, ve y busca un libro rojo, inmediatamente en mi mente ya viene esa parte del libro rojo, el que voy a utilizar para la materia de inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi cabeza ya está, ¿sí? Y obviamente buscar estrategias de aprendizaje para resolver problemas, ¿no? Todos no resolvemos los problemas de la misma manera. Habrá quien tenga estrategias diferentes, ¿no? Sin embargo, lo que a veces las maestras decimos, lo importante aquí es que llegues al objetivo, no como le hiciste. Aunque muchas maestras dicen, no, a mí sí me interesa el procedimiento que utilizaste. Bueno, a lo mejor para evaluación pues es importante el procedimiento, ¿no? Pero finalmente a ver, ¿qué estás evaluando, maestro? ¿Estás calificando o estás evaluando? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y generalmente se nos dice, ustedes van a evaluar, por eso es importante que los maestros aprendan a evaluar lo que están diciendo. Porque, por ejemplo, yo voy a evaluar una participación, bueno, pues yo voy a evaluar si lo que tú estás dando es un concepto y que lo estás argumentando, ¿no? Pero si yo como maestro digo que lo que tú estás diciendo de la vida cotidiana, pues no es importante, pues entonces el que está mal soy yo, ¿no? Entonces el que también tengo que aprender, por eso es importante que los maestros sepan cómo aprenden sus alumnos, ¿no? Cómo me comunico con ellos. Las funciones ejecutivas trabajan de manera fuerte con la memoria de trabajo, obviamente. ¿Por qué? Pues porque tengo que regular la atención, ¿sí? Tengo que regular la atención, tengo que de alguna manera saber qué es lo que estás haciendo, ¿sí? Y obviamente así tomar las decisiones y apoyar el aprendizaje académico, ¿no? O sea, yo decido esto, pero es como en algún momento yo tengo muy marcada la imagen de repente de algunos alumnos que les está costando trabajo, ¿no? Aprender. Sin embargo, son alumnos, pues que participan, que entregan sus tareas, que no faltan, que llegan a tiempo y en el examen sacan mal, ¿no? Entonces yo de repente digo, bueno, a ver, vamos a valorar si esta persona, pues entonces a lo mejor sí le cuesta trabajo, ¿no? A lo mejor le imponen los exámenes. Sin embargo, pues sabemos muy bien que son necesarios, ¿no? Como esta parte de la evidencia del conocimiento. Sin embargo, pues yo trato trato de no centrarme nada más en lo que me está repercutiendo como alumno, me está mostrando como alumno. La memoria semántica es el almacén de datos sobre el mundo. Eso es la memoria semántica. ¿Qué hay dentro de mi cabeza que inmediatamente que me mencionan algo, ¡pum!, lo ubico fuera de mi mundo? ¿Sí? Está formada por todos los conocimientos acumulados en nuestros años de vida y de todos aquellos conocimientos generales que el ser humano ha formado. Esto es todo lo externo. La memoria semántica es todo lo externo.
¿Qué significado le estoy dando a las cosas? Otro sistema es también, otro sistema de memoria a largo plazo es la memoria procedimental. Eso es a largo plazo. Memoria a largo plazo. Y esto tiene que ver con mis raíces culturales, cómo organizo mi memoria, cómo organizo mis pensamientos, incluso cómo organizo mis discursos, ¿no? Y obviamente pues echo mano a mis habilidades cognitivas, que se quedó grabado en mi memoria, que es importante, ¿no? De en cuanto a aprendizaje. ¿Ok? Memoria episódica almacena recuerdos personales vividos de acontecimientos diarios y eventos importantes de la vida, con imágenes, sonidos y sensaciones. Muchos de nosotros incluso tenemos por ahí de... Yo recuerdo cuando tenía 4 años, ¿no? Pues sí, yo no me acuerdo de ayer. Entonces, de alguna manera, yo guardo momentos de episodios que pude haber vivido en alguna situación, ¿no? O sea, guardo algunos sonidos, algunas, incluso de repente olores, no sé. Eso me recuerda cuando yo llegaba a la casa de mi abuelita, ¿no? Ese sillón es exactamente igual a donde me gustó llegar a tal, ¿no? Me gustó llegar y sentarme, donde yo descansé. O esa silla me recuerda el comedor, ¿no? O ese carro cuando mi mamá me llevaba, ¿no? Y también en esta parte episódica, mientras se guardan hechos en la memoria semántica, la memoria episódica registra las impresiones sensoriales de nuestra vida. En el otro, en la semántica, me guarda de alguna manera hechos, ¿no? Y en la memoria episódica son impresiones sensoriales. Las otras son imágenes, ¿no? Pero en esta parte podrían ser impresiones sensoriales de nuestra vida. Registra la memoria episódica, registra nuestra vida, perdón, cotidiana, ¿no? Y algo muy importante, que yo creo que eso es una persona, eso es algo personal, eso es algo que no lo puedo comparar con la vida del otro, aun a pesar de que vengamos de la misma familia, ¿no? Eso es único e irrepetible e inigualable, aunque estemos viviendo el mismo fenómeno, el mismo hecho, no significa lo mismo para ti que para mí. Obviamente tiene que haber un cambio, ¿no? Esta es la memoria autobiográfica. Los estudiantes desarrollan un sentido de sí mismos como estudiantes. Esta imagen se forma en la memoria autobiográfica, ¿no? ¿Quién eres tú como estudiante? ¿Quién eres tú como hijo? ¿Qué situaciones viviste? ¿Qué situaciones registraste? ¿De qué olores te acuerdas? ¿De qué colores? ¿No? La comprensión de esta memoria ofrece una oportunidad para desarrollar una nueva conciencia en la creación de identidades de aprendizaje positivo. Bueno, sí, yo pasé cosas malas, pero entonces ahora, cómo las voy a retomar y cómo las voy a valorar y cómo las voy a comprender de tal manera de no darles el mismo significado? Porque entonces estaría de alguna manera siempre sumida en una tristeza, siempre sumida en una situación, pues, mala para mí, ¿no? En algún momento mala para mí y mala para la gente que está conmigo. Es esencial que los estudiantes tomen el aprendizaje en el aula inicial. Si yo desde pequeño tuve un problema con la maestra, mi relación no fue buena con la maestra. Entonces, hemos visto situaciones donde los niños que van a entrar a preescolar siempre entran llorando. ¿Por qué? Pues porque le tienen miedo a la maestra. Pero porque a lo mejor escucharon, ni siquiera fue para ellos, que la maestra gritó. Y entonces se van con la finta de que el grito fue para ellos, ¿no? O hay niños que definitivamente no se acuerdan de la U, ¿no? Entonces, ¿quién les hizo burla? ¿Quién no les pareció? O hay los niños que precisamente van a la escuela porque ahí en la escuela sí les reconoce la maestra que son buenos niños, que hicieron las cosas bonitas y que las maestras están contentas con lo que están haciendo, ¿no? Porque se dé el caso. Y obviamente cuando la maestra utiliza reforzadores positivos, los niños siempre quieren regresar.
Y estoy hablando de reforzadores en la cuestión del conductismo, ¿no? O sea, finalmente muchos dicen, este, está mal, está mal que los maestros utilicen reforzadores. Bueno, en algún momento podría considerarse mal, pero finalmente los maestros necesitan utilizar esos reforzadores en beneficio de los alumnos, ¿no? Y obviamente esto en beneficio también de hacer una transformación en desarrollo positivo a largo plazo. Y no que sean niños que se acostumbren al fracaso escolar, por ejemplo. Y llegando al fracaso escolar, podríamos llegar a la deserción escolar, ¿no? Porque no todos los niños que comienzan en primaria son los mismos que se inscriben en la secundaria. Porque no todos los niños que se inscriben en la secundaria son todos los niños que se inscriben en la prepa. Por ahí haciendo una encuesta de una investigación que se hizo, se dice que a nivel nacional, si nosotros a todos nos juntaran y hicieran un promedio, resulta que todos tendríamos el nivel de segundo de secundaria. ¿Por qué? Pues porque la mayoría no le interesa. Incluso en algún momento decimos, la gente piensa que no estudiando no les va a ayudar a resolver sus problemas económicos, ni sociales, ni políticos, ni nada, ¿no? Que bien es cierto que quien tiene licenciatura, les decía yo, pues a lo mejor no gana igual que un empresario que tiene tercero de primaria. No, pero a lo mejor aspira a otro tipo de trabajo, ¿no? Esa es la parte de la memoria y obviamente si esto se vuelve productivo, pues obviamente que va a ser importante, ¿verdad? Para el ser humano. Por eso en algún momento esta parte de por qué es importante que ustedes se conviertan en especialistas del aprendizaje, pues es precisamente por eso. Porque ustedes van a poder revelar, van a poder entender, van a poder asimilar cuál es la sintonía de las necesidades que tienen estos jóvenes, ¿no? Que acuden a ustedes, ¿no? O que la maestra les está diciendo que pues no está aprendiendo, que no saben lo que está pasando, ¿no? Y obviamente, pues es importante que ustedes estén un paso adelante de esta gente que va a acudir, ¿no? Que estén un paso adelante incluso de la misma maestra de repente, en poder detectar cómo aprende ese niño. Desafortunadamente, en las escuelas normales, de los normalistas, donde se preparan nuestros maestros de educación básica, pues no les enseñan esta parte de diagnosticar, esta parte de entender cómo aprenden sus alumnos. Por eso en algún momento, pues ahí está esta problemática tan grande. Yo espero que a lo largo de esta materia, pues en algún momento les sea benéfico y les sea útil. Créanme que estoy en la mejor disposición de poder acompañarlos y de poder guiarlos, ¿no? Y que de alguna manera podamos construir, ¿no? El texto que de alguna manera elegí me pareció el más importante y el más cotidiano, el más importante, por llamarlo de alguna manera, para que ustedes puedan alcanzar esos aprendizajes que de alguna manera nos estamos refiriendo. Ojalá y muy pronto, para la siguiente clase, podamos tener nuestra reunión presencial y que de alguna manera puedan, no sé, disertar o disminuir algunas dudas que tengan sobre cómo vamos a trabajar. Pero yo espero llegar a una buena negociación con ustedes y espero que esta forma de trabajo mía pues les sea de su agrado. No me queda más que dejarles un gran saludo y un abrazo. Y pues gracias por su atención. Buenas noches.